Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM Light y la receta de hoy es bizcocho de avena sin azúcar. Hoy estaros bien atentos porque es un bizcocho que se prepara en un plis plas. Vais a ver lo fácil que es. ¿Queréis verlo? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar añadiendo en un bol dos plátanos bien maduros. Os digo maduros porque cuanto más maduro esté el plátano, más dulzor nos va a aportar luego a nuestro bizcocho. Aplastamos y también en este momento vamos a precalentar nuestro horno a 250 grados centígrados. A continuación, una vez el plátano ya lo tenemos bien aplastado, añadimos dos huevos. Los huevos que yo estoy utilizando en este momento son grandes. Si los vuestros fueran medianos o pequeños, luego un poquito más adelante para no liaros, os lo explico. A continuación le damos un toquecito de sabor añadiendo la ralladura de una naranja, que perfectamente lo podéis cambiar por la ralladura de un limón. Mezclamos bien y una vez ya lo tenemos todo bien mezclado, a continuación vamos a añadir una taza y media de harina de avena integral, que equivale a 175 gramos. A continuación añadimos 15 gramos de levadura química, también conocida como polvo para hornear, que equivale a media cucharada. Mezclamos bien hasta que no tengamos ningún grumo y una vez hemos mezclado bien, viene la parte que os quiero explicar de los huevos. Si los huevos que hemos utilizado en esta receta es mediano o son pequeños, tendréis que añadir, por ejemplo, irlo añadiendo poquito a poco. Un plátano machacado, bien machacado, lo añadimos a la masa y nos tiene que quedar la textura que estáis viendo ahora mismo en la imagen. Vamos a ir poquito a poco o también incluso batimos el huevo y la harina la vamos añadiendo poquito a poco hasta que tengamos la textura que habéis visto en la imagen. Ahora, a continuación, vamos a preparar nuestro bizcocho en un molde de 22 centímetros. El mío es alargado, como estáis viendo, pero perfectamente podéis elegir el molde que vosotros tengáis en casa. Redondo, cuadrado, nada, el que tengáis en casa en ese momento. Como estáis viendo, he forrado el molde con papel de horno, papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado. Vamos a añadirle como decoración copos de avena por encima, avena integral, y aquí tengo una parte opcional, son uvas pasas. Que no os gustan las uvas pasas, perfectamente lo podéis cambiar por pepitas de chocolate sin azúcar o por ejemplo por trocitos de chocolate de este del 70% o del 80 hasta incluso del 100 que viene sin azúcar. También cortéis en trocitos pequeños y también lo podréis añadir por encima. Y si no queréis añadirle nada al bizcocho, perfectamente lo llevamos al horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 30 a 35 minutos. El nuestro ha estado 30 minutos. Y mirad, para saber que lo tenemos cocinado, como habéis visto, pinchamos y si el palillo sale seco, nuestro bizcocho está listo. ¿Que sale un poquito mojado el palillo? Nada, le vamos a dejar unos minutitos más dentro del horno. Ahora, una parte muy importante es que vamos a desmoldar y vamos a dejar enfriar encima de una rejilla. Le dejo enfriar y mirad qué maravilla de bizcocho. ¿Y habéis visto? En un plis plas lo hemos preparado, como habéis visto. Lo vamos a dejar enfriar encima de una rejilla y ahora cuando esté totalmente frío os corto un trocito. Mirad, una vez ya lo tenemos frío, cortamos un trocito y mirad qué maravilla. Sin necesidad de azúcar, mirad qué esponjoso, está cargado de sabor porque tiene un aroma impresionante. Mirad, mirad, no me digáis que no. Esperad, es que no sé si se ve bien, yo creo que sí. Esperad, que os voy a acercar un poquito la cámara porque quiero que se vea bien y no os perdáis ningún detalle. Ahora yo creo que se ve mejor. Mirad qué miga. ¡Wow! Impresionante. Ahora sí, con nuestro cafecito o un té, una infusión. Nada, perfecto para cualquier ocasión. Un desayuno o una merienda. Y vamos a comenzar separando las yemas de las claras de 4 huevos o las claras de las yemas de 4 huevos. Ahora, el siguiente paso es montar muy bien las claras. Las vamos a batir a punto nieve, pero las vamos a batir muy bien. Es un punto muy importante para esta receta. Y como estáis viendo en la imagen, yo la estoy batiendo con varilla eléctrica, pero perfectamente lo podéis hacer en robot, incluso con varilla de mano. Nos va a costar un poquito más, pero se puede. Una vez hemos conseguido que tener las claras bien batidas a punto de nieve, que estáis viendo que están bien firmes, pues ahora en este momento
momento la vamos a reservar, porque el siguiente paso es fundir el chocolate. Para fundir el chocolate lo podemos hacer de dos maneras, o en el microondas con intervalos de 30 segundos, o como yo, que yo lo voy a fundir al baño María. Me gusta más el fundirle al baño María porque parece que sufre menos el chocolate. Voy a fundir 250 gramos de chocolate. Ahora, podéis elegir el que a vosotros más os guste, o un 70, un 80, un 100%. Yo he elegido un 100% porque me gusta mucho el chocolate y es más bien amarguillo. Si utilizáis el 100% es más bien con toque, así dándole un toque amarguillo, pero si por ejemplo os gusta más el dulzor, con un 70 va ideal. Ya os digo, elegir el que más os guste. Una vez ya tenemos el chocolate fundido, vamos a bajarle un poquito la temperatura, y para saber que nuestro chocolate le tenemos perfecto, nos mojamos así ligeramente el dedo, nos mojamos también con el dedo un poquito los labios, y si vemos que está a temperatura de nuestro cuerpo, está perfecto para comenzar a añadir las yemas. Vamos a ir añadiendo las yemas una a una, la vamos a incorporar, y una vez vemos que hemos incorporado una yema, vamos a añadir la siguiente. Vais a notar que la masa se va a ir espesando, no pasa nada, así es como tiene que quedar. Tenemos que obtener luego, al final de haber añadido todas las yemas, una masa más bien espesa, porque luego la tenemos que aligerar con las claras. Ahí vamos mezclando. Y este mismo paso lo vamos a hacer con las 4 yemas. Mirad, ¿veis lo que os decía? Os queda una masa espesita. Así es como os tiene que quedar. Ahora se nos va a ir soltando y le va a dar aire las claras. Por eso os decía que es muy importante el batir muy bien las claras. Dejarlas muy firmes al batirlas a punto de nieve. Vamos a ir mezclando las claras poquito a poco con movimientos envolventes. Nada, esto va a ser rapidísimo. Y vais a ver la textura que luego nos queda. ¿Veis? Vamos mezclando, ya lo tenemos. Y una vez ya tenemos bien mezclada nuestra masa, el siguiente paso que va a ser, pues ir a por nuestro molde. Pero antes voy a limpiar un poquito la paleta porque quiero aprovechar lo que queda aquí. Así, ahora sí, lo tenemos. Voy a por el molde, y este bizcocho lo vamos a preparar en un molde chiquitito. Como es poquita masa, pues entonces el molde es de 18 centímetros. Y muchas veces me preguntáis cuando utilizo este molde que por qué utilizo un molde tan alto. Pues muy sencillo, porque es el molde que utilizo para los panetones. Entonces, como es la medida idónea para este bizcocho, pues es el que utilizo, pero perfectamente podéis utilizar el molde que vosotros tengáis en casa. Ahora nos lo llevamos al horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 20 a 30 minutos. Mirad, el nuestro ha estado en total 25 minutos. Y ya lo tenemos. Ahora, para saber que nuestro bizcocho está completamente horneado, pues muy fácil, es pinchar. Vamos a pinchar con un palillo. Si el palillo sale seco, sabemos que nuestro bizcocho está perfectamente horneado. Ahora, que sale un poquito húmedo, nada, le vamos a dejar unos minutitos más dentro del horno. Ahora le vamos a dejar que baje un poquito la temperatura, y una vez ha bajado la temperatura, también nos ha bajado un poquito el bizcocho, podemos demoldar. Por eso os decía que como mi molde es de panetone, entonces claro, es grandísimo, es muy alto, pero es que es el diámetro perfecto para este bizcocho. Ahí, si os apetece, y es que sois tan chocolateros como lo soy yo, de verdad que es un bizcocho perfecto para vosotros, porque tiene un bocado espectacular. Mirad qué maravilla con tan solo 2 ingredientes. Mirad, por donde le mires, es que queda perfecto. Nada, es un disfrute de receta. Ahora, cuando se enfríe un poquito más, os voy a cortar un trocito para que veáis el bocado cómo queda por dentro. Me encanta. Una vez ya lo tenemos frío, ¿veis? Ha bajado un poquito más. Ya de ahí ya no baja más. Vamos a cortar una porción para que veáis cómo queda. Queda espectacular. Ahora, cuando ya te lo llevas a la boca, eso es un disfrute. Es que disfrutas en cada bocado. Pero ya os digo, si sois muy chocolateros como lo soy yo, porque tiene un sabor a chocolate inmenso. Inmenso porque yo he elegido el chocolate 100%. Ahora que bajáis un poquito de grado y queréis un poquito más dulce, pues os recomiendo un 70%. Mirad qué maravilla. Mirad. Es espectacular. ¿Qué se puede conseguir con tan solo 2 ingredientes? Mirad,
No sé si se ve bien. Esperar, que lo voy a pasar a un plato, lo voy a emplatar para que se vea también cómo queda cortándolo con la cuchara. Mirad, es que queda de maravilla. Emplatado, mira, os he emplatado en blanco para que veáis cómo queda emplatado en blanco y luego os voy a emplatar en plato negro para que veáis que también queda ideal. Vamos a coger una cuchara para que veáis cómo queda el corte con la cuchara. Y esto ya, si te pones una peli y un trocito de este bizcocho, tienes la tarde perfecta. Mirad cómo queda en plato negro. Es que queda elegante, bonito, es que lo tiene todo. Nada, una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. De maravilla. Vamos a comenzar aplastando, machacando dos plátanos bien maduros. También en este momento vamos a precalentar el horno a 220 grados centígrados. También tener en cuenta que cuanto más maduro esté vuestro plátano, mucho más dulce luego os va a quedar vuestro bizcocho. También en este momento, antes de terminar de machacar el plátano, voy a aprovechar en añadir 3 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar. Como estáis viendo en la imagen, el cacao que yo estoy utilizando es un 100%, pero que el que tenemos en casa es un 70%. Perfectamente lo podéis hacer. ¿Que tenemos un 80? Exactamente igual. Utilizar el cacao que a vosotros más os gusta. Añadimos la primera cucharada, la segunda cucharada, voy a por la tercera y última cucharada y lo que os decía, así termino de aplastar muy bien el plátano y a la misma vez voy mezclando este cacao. Ahora también comentaros, en los comentarios me preguntáis que si por ejemplo no os gusta el plátano, ¿por qué otra fruta la podréis cambiar? Perfectamente la podréis cambiar por 150 gramos de puré de manzana. Podéis asar la manzana, aplastarla como yo he hecho con los plátanos y listo. O hacerla en el fuego, en un cacito, añadimos la manzana, dejamos que se cocine sin añadirle ningún líquido. Dejamos que se cocine, aplastamos y sería exactamente igual. A continuación añadimos 2 huevos. Los huevos que yo estoy utilizando en esta receta son grandes. Y un toquecito de sabor añadiendo la ralladura de una naranja que perfectamente lo podréis cambiar por la ralladura de un limón. Ahora os comento, los huevos que yo estoy utilizando, como os he comentado, son grandes. Si los huevos que tenemos en casa son medianos, tendríamos que añadir 3 huevos. Ahora, si fueran pequeños, tendríamos que añadir 3 huevos y luego ver la textura de nuestra masa. Que vemos que nos ha quedado muy espesa, la vamos a aligerar o con la leche que nosotros estemos acostumbrados a tomar en casa o con cualquier bebida vegetal. Nada, pero lo vamos a ir haciendo poquito a poco. Añadimos una cucharada, mezclamos y así hasta que dejemos la textura de la masa, que ahora a continuación os la muestro. Vamos a añadir 175 gramos de harina de avena integral. Ahí mezclo un poquito, pero también en este momento vamos a aprovechar ya en añadir 15 gramos de levadura química, también conocida como polvo para hornear. También en los comentarios me preguntáis que es difícil el conseguir la harina de avena, que en muchos lugares no la encontráis, pues hacer como yo. Yo los copos de avena lo que hago es triturarlo muy bien, convertirla en harina y listo, como lo que he hecho yo en esta receta. Ahora voy a terminar de amasar con la paleta porque vosotros sabéis que para estar bien seguros de que la harina está completamente integrada, me gusta repasar un poquito con la paleta. Y mirad la textura que nos queda. ¿Veis? Es una textura de masa así un poquito espesita, pero
nos cae de la paleta, como estáis viendo, ¿veis? No es un mazacote, pues si vosotros vuestra masa la notáis un poquito más espesa, le vamos añadiendo cucharadas de leche hasta dejarla a esa textura. Ahora nuestro bizcocho lo vamos a preparar en un molde así alargado, que el vuestro es redondo, perfectamente lo podéis hacer. El molde es de 22 centímetros y yo lo he forrado con papel de horno, papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado. Alisamos un poquito, ahí que llegue bien a todas las esquinas. Limpiamos la paleta y como quien dice en este momento nuestro bizcocho le tendríamos listo. Ahora que le queremos dar así un toque para adornar nuestro bizcocho y que luego nos quede aún más bonito, pues perfectamente los copos de avena los podemos añadir así un poquito por encima y nos queda también ideal. Mirad, ¿veis? Estos son los copos de avena que yo he triturado. Los trituro bien hasta convertirlos en harina y es la harina que yo he utilizado en esta receta. Ahora, ¿que queremos dar así una tentación a nuestro bizcocho? Pues añadimos chispas de chocolate sin azúcar. Es un 100% chocolate, como estáis viendo, pero perfectamente podéis utilizar el que tengáis en casa, por ejemplo, cortado en trocitos bien chiquititos. ¿Que no tenemos o no nos gusta? Perfectamente podemos cambiarlo por uvas pasas, por ciruelas, nada, por lo que tengamos en casa así deshidratado. Una vez ya lo tenemos, nos lo llevamos al horno, horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 20 a 25 minutos. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Mirad, el nuestro ha estado dentro del horno en total 25 minutos. Os acerco un poquito la imagen porque quiero mostraros y deciros cuándo está nuestro bizcocho. Nada, vamos a coger un palillo. Vamos a pinchar el palillo en nuestro bizcocho. Si nuestro palillo sale seco, el bizcocho lo tenemos cocinado. Ahora que sale un poquito húmedo, le vamos a dejar unos minutitos más dentro del horno. Como estáis viendo, el nuestro le tenemos completamente cocinado. Ahora a continuación lo que vamos a hacer es que según ha salido del horno, lo vamos a dejar enfriar encima de una rejilla. A ver, esto que seco que se ha caído ahí. Ahora le quito, le dejamos enfriar encima de una rejilla y mirad qué maravilla. Os lo voy a mostrar por todos los lados para que veáis cómo ha quedado. Queda impresionante y que ha sido súper fácil de prepararle, ¿verdad? Mirad, esto es lo seco que decía yo, que se había caído, que era lo que había manchado de la pared. Mirad qué maravilla, mirad, ¿veis? Y por añadirle los copitos de avena por encima nos queda así un toque más bonito, pero quedaría exactamente igual de delicioso si no le añadimos esos copos de avena y esas chispas de chocolate, que ya os digo que si añadís trocitos de chocolate, hay pelea por ello, porque es que se van a buscar donde haya caído más chocolate, ya me contaréis. Ahora, una vez está frío, os voy a cortar un trocito para que veáis el bocado cómo queda por dentro. Mirad, mirad. Nada, un bizcocho fácil, rápido, nutritivo, saludable. Mirad qué maravilla. Mirad. Perfecto para disfrutar con él en nuestros desayunos y en nuestras meriendas. Nada, facilísimo. Mirad, os alejo un poquito la imagen, es que queda un bocado espectacular. Nada, una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.